Bien, perfecto. Bueno, dentro del contexto que tenemos en este tercer ciclo del postítulo de terapia sistémica breve, el cual estamos presentando ya para el 1 de abril de este año 2026, el día de hoy tenemos a Viviana Tartakovsky Pessoa, quien es psicóloga clínica, quien también tiene, digamos, mención en parejas y familia y también estudios en terapia sistémica, con más de 20 años de experiencia en la área clínica y educacional. También participa en grupos de investigación internacional e interdisciplinarios en resiliencia y mediación digital parental. Y también es directora de la Escuela de Psicología y directora del Magíster en Psicología de la Universidad Bernardo O'Higgins y también docente del postítulo de Terapia Sistémica Breve, que la tenemos en el día de hoy, quien nos viene a presentar herramientas para fomentar el autocuidado digital en niños, niñas y adolescentes. Así que Viviana, bueno, no quiero quitarte más tiempo, estamos en un horario que es quizás un poquito más cansador, pero con todas las pilas para poder escucharte. Bienvenida para ti, ¿cómo estás? Muy bien, Adrián, muchas gracias por la presentación. Muy buenas noches ya a todas y a todos. Bueno, les voy a hablar de un temazo que tiene que ver con cómo de alguna manera acompañamos a los niños, niñas y adolescentes en el mundo digital, que como les decía Adrián hace un ratito, ha sido mi tema de ocupación y preocupación, yo les diría desde hace ya 10 años y que hoy día, o sea, ya hace 3 años, es objeto de mi investigación que estoy haciendo actualmente en mi doctorado, que espero terminar este año, porque además soy madre, así que todas las que estamos acá presentes y los padres que son tan buenos padres como mi colega Adrián, querido, saben que compatibilizar la crianza con el Sí. estudio, el trabajo, es bien complicado, así que Así es, así es. Bueno, quiero dejarte la palabra entonces, ya estás como coanfitriona, bienvenida para ti Viviana. Veo que también traes barra, así como hizo Cecilia, también trae su barra propia, que está muy bien. Quiero contarles a todos que prontamente van a recibir, estén atentos al chat porque van a recibir el link de asistencia y también si quieren ustedes pueden compartir su pantalla a través de las historias en @Grupo Palermo Chile, nuestro Instagram oficial, para que puedan también ahí apoyar a Viviana, citarla a ella también con su Instagram y a nosotros también, que es @Grupo Palermo Chile. Así que desde ya, entonces, Viviana, te dejo y te cedo la palabra para que puedas comenzar con tu ponencia. súper. Muchas gracias, Adrián. Bueno, y muchas gracias a todos y a todas. Es tarde, así que lo trataré de hacer lo más entretenido, dinámico posible. Como les decía, es un temazo. Gracias, Carls, por prender la cámara. No sabía que tenía barra, así que muchas gracias, colegas, ex colegas que me conocen hace algún tiempo también. Y feliz y Carmen, Ana María, María Alejandra, prende la cámara, porque también me siento que no estamos en la pandemia, ¿cierto? Sino que estamos en otro contexto, podríamos decir académico, ¿ya? Les traje una presentación, les voy a compartir ahora la pantalla para que podamos de alguna manera dialogar y ojalá salgan de preguntas, ¿cierto? A pesar del horario prime que me tocó, como decía, ¿cierto, Adrián? Porque la verdad es que de estos temas, como les digo, se habla mucho en redes sociales, pero uno encuentra harta fake news, encuentra cosas que no corresponden, así que les traje harta información con evidencia, porque creo que hoy día un terapeuta familiar, un terapeuta sistémico, no puede ser terapeuta de niño, niña y adolescente, incluso de adultos, si no sabe herramientas básicas de autocuidado digital, ¿ya? Así que les voy a hablar, como Adrián sabe que a mí me gusta hablar, pero voy a ser súper consciente con mis tiempos. Voy a tratar de ceñirme a 45 minutos para darles también a ustedes en el fondo la palabra en el ratito que nos queda. Y desde ahí, en el fondo, les traje algunas claves o pistas que después les voy a dejar algunas coordenadas por si alguien quisiera profundizar en este tema. ¿Ya? Solo decirles de mi parte que, bueno, yo soy, como decía Adrián, directora de la Universidad Bernardo Higgins de Psicología, soy mamá de una preadolescente, hoy día ya cumplió 12, así que, no hoy día, pero en el mes de enero, así que ya es adolescente de tomo y lomo. Y en el fondo, este año ya termino mi doctorado, si Dios quiere, que tiene que ver con mediación parental digital activa y la resiliencia familiar en la Universidad de Barcelona. ¿Ya? Así que los comprendo y los felicito por estar interesadas en esta conversación, a pesar del horario y de la compatibilización de las labores de padre, madre, cuidador principal que quizás muchas y muchos de nosotros tienen. ¿Ya?
¿Qué les quiero comentar como contexto y por si quieren llevar material para que vean, ¿cierto? Que yo considero imprescindible a la hora de abordar temas como el que les voy a traer en este ratito. Primero, miren, voy a partir como de al medio para los lados, ¿ya? Lo primero es que el año pasado la encuesta CADE dijo que los chilenos tenemos un 43% de información en TikTok como nuestra principal plataforma para enterarse de las noticias del mundo. ¿Se fijan? Entonces, cuando decimos que los niños, niñas y adolescentes no leen en Chile, ojo, porque los adultos no leemos, ¿ya? Y ustedes saben que los adultos y los que estamos a cargo de niños, niñas y adolescentes tenemos que transmitir nuestro discurso con el ejemplo. Si estamos 24/7 conectados con redes sociales, por supuesto que nuestros hijos lo van a hacer también, ¿ya? Les dije del medio porque la serie Adolescencia, después me pueden levantar la mano, quizás muchos y muchas la vieron, es una serie súper interesante, no es para verla comiendo cabritas, ¿cierto? El fin de semana para relajarse, sino que es para reflexionar. Porque como dicen por ahí muchos investigadores e investigadoras en este tema, los padres actualmente, como dice Jonathan Haidt, tenemos mucho temor al mundo presencial. Que no se suba a la araña, que no escale un muro, cuando andan en bicicleta les ponemos casco, rodilleras y todo. Y en el mundo online los acompañamos muy poco, ¿ya? Y eso dice básicamente la serie Adolescencia, entre muchas otras cosas que por tiempo no alcanzamos, ¿cierto?, a desmenuzarla y que es parte de lo que hacemos en la clase que tienen conmigo en el diplomado. Y por último, hay una serie muy recientísima que se la súper recomiendo, es bien brutal, pero es interesante si están trabajando con adolescentes que tienen este perfil de agresores o de ciberacosadores, que es esta escuela de niñas que se llama Al-Rawabi, perdonen la pronunciación, pero es una película que está en Netflix, que es de Jordania y que habla de los efectos brutales del ciberacoso en términos psicológicos, tanto para las personas que agreden como para las que son agredidas. ¿Ya? Es un documental que yo fomentaría, por ejemplo, yo lo estoy viendo actualmente con mi hija que tiene 12 y me ha servido un montón para hablar acerca de riesgos digitales que si uno los conversa como solamente en el aire, pueden no transmitir información como una serie. Se fijan que es entretenido, que se puede conversar, discutir, etcétera. Es bastante fuerte, pero la verdad es que estas cosas son interesantes porque nos permiten dialogar de estos temas con nuestros hijos, hijas, adolescentes y niños, ¿ya? Por otra parte, tenemos en Chile la ley 21.801, que este año ustedes saben que lo que indica es que en nuestro país no pueden ingresar con smartphone ningún niño o niña a las aulas, ¿cierto? Incluso en algunos establecimientos educativos a nada, salvo que sea para actividades precisas, educativas, o porque hay alguna condición especial, ¿cierto? Una urgencia familiar, una necesidad educativa especial, etcétera, ¿ya? Todos los colegios, porque quizás muchos de ustedes trabajen en establecimientos educativos, tienen la actualización de sus reglamentos internos para ingresar esta normativa hasta el 30 de junio. Pero ¿qué ha sucedido? Resistencia de los padres a esta normativa, por supuesto, resistencia de los adolescentes que están en la adolescencia y quieren llevar su smartphone. Entonces, desde ahí, ¿cierto? Lo que hace falta es que esta información se comunique, se converse en las familias, que con una mera legislación, como sabemos, no basta, ¿ya? Entonces, durante todo este año hemos visto mucha fake news a través de redes sociales, pero también lamentablemente las personas que de verdad estamos investigando y que incluso nos conocemos, ¿cierto? En cierto circuito, de alguna otra manera no hemos logrado transmitir la preocupación y ocupación que de verdad existe acerca de un uso inadecuado y desmedido, como les voy a mostrar a continuación, con papers muy recientes de el Internet en nuestros niños, niñas y adolescentes en el mundo y en Chile. Me voy a situar en Chile porque es lo que tengo más a mano, pero este problema ustedes saben que es a nivel mundial y que los distintos países han tomado distintas legislaciones como las que tomó nuestro país. ¿Ya? Algunos conceptos que creo fundamentales que tienen que conocer si trabajan con infancia y con adolescencia y que a veces me pasa como yo en el fondo capacito en estos temas, Adrián sabe, a colegios, a comunidades, no solo porque tiene que ver con mi tema de investigación del doctorado, sino que lo hago porque me importa.
de alguna forma me doy cuenta que los colegas hay cosas que no saben. Entonces, por eso les traje conceptos que quizás alguien me va a decir, pucha, lo súper sé, pero perdonen, pero la verdad es que creo que son cosas que hay que informarse, ¿ya? El ciberacoso, probablemente todos ustedes lo sepan, pero tiene que ver con el acoso en redes sociales y que también en el fondo pasa por todos los daños, burlas, etcétera, agresiones que se vehiculizan sobre todo por el espacio online, ¿ya? Lo que se ha demostrado a través de las investigaciones es que el ciberacoso causa mucho más daño que el acoso presencial porque es estar en un panóptico, es estar acosado 24/7. Piensen que el Internet no tiene día y noche. Entonces acosan a los chicos de día, de noche, por WhatsApp, por Instagram, por TikTok, por todas las redes sociales. Se cambian los teléfonos, entonces la verdad es que es brutal. Probablemente a algunos y algunas de ustedes como clínico les ha tocado y los efectos son devastadores en la salud mental. ¿Ya? El grooming, que como ustedes saben, ya es cuando hay adultos que se aprovechan de niños, ¿cierto? Y hay todo un tema de abuso sexual que después se perpetra en presencialidad, pero que hay toda esta dinámica, como decía Perrone hace algunos años, de seducción, de hechizo, de silencio, etcétera, y que tiene que ver a veces incluso con redes de pedastras que están detrás de identidades que muchas veces se hacen pasar por niños, por ejemplo, en juegos de TikTok perdón, en videos de TikTok a través de chat, o también del tan conocido de los juegos en línea que ocupan tanto nuestros niños y niñas en Chile, como vamos a ver a continuación, ¿ya? Tanto Fortnite como otras plataformas más, como Roblox. Y el sexting, que es intercambiar imágenes de contenido sexual a través de redes sociales, que puede ser con consentimiento y sin consentimiento. ¿Me explico? Y el problema es que a veces uno se topa, que quizás a María Alejandra te ha pasado en tu práctica clínica, con chicas de 16 que comparten una foto en ropa interior con su pololo, el pololo termina y pone esa foto en todo el colegio, ¿cierto? Entonces a veces una foto que se comparte con consentimiento es a su vez compartida sin consentimiento. Y ahí tenemos todos los estragos del poco autocuidado digital que existen en los niños, niñas y adolescentes, incluso en los adultos. Ojo, yo he visto esto, así como agresiones ley Karin, ¿cierto? Difusión de informaciones en contextos de adultos, insisto, y desde ahí los efectos catastróficos que causa, ¿ya? Otras patologías clínicas y subclínicas que también les traje por si las escuchan, ¿cierto? Es el FOMO, que es este temor a quedarse out, ¿cierto? A estar y que implica estar conectado todo el rato porque tengo miedo a perderme de algo, esa es la traducción. ¿Y qué les pasa a las personas que cada 3 minutos, 1 minuto tiene que revisar WhatsApp, tiene que revisar Instagram porque si no siente que su identidad, su autoestima está en juego? Adicción a redes sociales, que al igual que las drogas tiene que ver ya con que toda nuestra vida se circunscriba en relación a un uso de redes sociales y donde se pierde la participación en instancias presenciales de deporte, amistades, etcétera. Y la sextorsión, que tiene que ver cuando alguien ocupa esta imagen, ¿cierto?, sexual y me extorsiona mediante, puede ser distintas prácticas, ¿cierto?, desde el dinero hasta otros intercambios para amenazándome con develar esa información o mi fotografía a otras personas si es que yo no suministro dinero o no accedo a ciertas conductas sexualizadas, etcétera. ¿Se fijan? Entonces tenemos también cuadros clínicos y subclínicos que han aparecido relativamente hace poco tiempo, menos de 10 años, y de los cuales la verdad es que poco se habla en nuestra profesión y que debería hablarse mucho más. ¿Y por qué? Porque vivimos en una sociedad de la incertidumbre, sociedad líquida, ¿cierto? Como dice Bauman, y sobre todo porque está súper mega estudiado que cuando un chico o chica accede tempranamente a redes sociales o cuando pasa muchas horas y toda su vida gira en torno a las mismas, van a aparecer con más frecuencia cuadros depresivos y ansiosos, ¿ya? Además, las investigaciones recientes en este paper que les traje del 2025, que es una muestra internacional, dio cuenta que además de lo que yo les digo,
Mientras más precoz un niño recibe un smartphone, 5 o 6 años, va a tener más propensión a tener ideación y riesgo suicida. ¿Me explico? Entonces no estoy hablando tonteras, estoy hablando de algo muy grave y muy importante en muchas familias donde uno ve que el smartphone pasa a ser la niñera digital o el chupete digital. ¿Me explico? Donde los papás dicen para que se calme, para que coma, prefiero pasarle la tablet o el smartphone. Y la verdad es que eso, como decimos en chileno, pan para hoy, hambre para mañana. Porque después quitarle esa costumbre va a ser muy compleja, mientras más grande peor. Y por otro lado, porque lo acostumbramos a un hábito que es nocivo en términos de su socialización y de otras cosas que voy a ver a continuación. ¿Ya? Solo modo de investigación, el año pasado publicamos un paper con unos colegas algunas investigaciones en relación a esto y les cuento que Chile es el país más conectado de Latinoamérica y el Caribe. Si ustedes han viajado a Perú, a Bolivia, incluso a Brasil, el internet se cae más frecuentemente, es de peor calidad. Nosotros tenemos 5G. La gente viene de Argentina a comprar smartphone acá a Chile. Nuestro internet es maravilloso y las familias tienen más celulares que personas, ¿cierto? A veces hay dos por persona. Entonces somos un país hiperconectado, pero con cero alfabetización digital. No hay ninguna política pública que enseñe esto que estamos conversando hoy día. Ninguna, ¿ya? También hay brechas urbano-rural, brechas también por nivel educativo, brechas también de uso móvil, ¿cierto? Si es rural o urbano, y brechas de género. Es súper triste si ustedes me preguntan, porque la brecha digital es una nueva brecha socioeconómica. Las familias de menos recursos hablan menos de estos temas que las familias de más recursos económicos, no solo en Chile, sino que en el mundo. Y también es una brecha de género. Los hombres tienen mejor conexión que las mujeres a nivel mundial. ¿Ya? Entonces, una nueva brecha económica y una brecha de género. Y adivinen quiénes son las más acosadas en redes sociales: las mujeres y las personas con algún tipo de neurodivergencia, ¿cierto? O alguna otra característica neurológica distinta o con alguna característica física también diferente, ¿ya? En Chile esto es peor, ¿ya? ¿Por qué? Porque el chupete digital es parte de las prácticas cotidianas que tienen las familias en nuestro país. Vayan a una cafetería, hagan el ejercicio. ¿Cuántas mamás, cuántos papás están dibujando con su hijo en un cuaderno cuando son pequeñitos? ¿Y cuántos hasta le abren la tablet encima para que no moleste? Entonces, de alguna manera vamos habituando a ese silencio y a este ensimismamiento que se produce y esta soledad que está ligada al mal uso de redes sociales. Piensen que los amigos en Instagram no son amigos, son conocidos, ¿ya? En Chile, datos de Kids Online Chile, que es una agrupación que está en distintos países del mundo. En nuestro país, de 0 a 5 años, un 9% de niños ya tiene smartphone. De 6 a 9, 49%. Casi la mitad. De 6 a 9, repito, de 6 a 9. La literatura dice que lo ideal es que un niño no tenga smartphone antes de los 13. Y un tercio, de 6 a 9, maneja sin ninguna supervisión de ningún adulto. ¿Ya? Y la edad promedio en Chile de entrega de chupete digital es de 8,9 años, siendo que todos los manuales dicen que lo ideal es a lo menos a los 13 años. ¿Me siguen la lógica? Entonces, ¿se fijan? De los 8,9, ni siquiera es 9, ¿cierto? Podríamos decir es casi 8, porque lo triste de esto es que a pesar de toda la evidencia, cada vez más tempranamente se regala un smartphone de regalo del viejito pascuero, ¿cierto? Entonces, tenemos 8,9 y tenemos 13 años. ¿Ven toda la brecha que hay en ese trayecto? Es un niño que es muy distinto lo que a la edad que se entrega en nuestro país y la edad que dicen todos los manuales del mundo que es la mínima para entregar un smartphone. ¿Ya? ¿Qué podríamos decir? También no es solo responsabilidad de los adultos, también es responsabilidad del mundo individualista, de la poca conciliación que existe de la familia y el trabajo, de muchas familias monoparentales que crían solas y solos, también de la pandemia que nos permitió conectarnos y hacer teleclases, ¿cierto?, en estos dispositivos, pero que quedó eso muy instaurado en algunos niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, también tiene que ver con
En el fondo, esta yo les diría como cultura exitista, individualista, que hace que no conozcamos a los vecinos, que no podamos criar en red, y como dice Jonathan Haidt, que tengamos más desconfianza del mundo presencial y menos del mundo digital. Y en el mundo digital es una gran plaza donde ni siquiera sabemos dónde juegan muchas veces nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Ya? Aquí les traje, ¿cierto? Un listado de distintas complejidades que han sido descritas en distintas investigaciones que suceden cuando un niño o niña recibe un smartphone a muy temprana edad y o pasa todo el día conectado a las redes sociales después que sale de su colegio. ¿Ya? O sea, no hay vida presencial alguna ni con la familia, ni con amigos, etcétera. ¿Ya? No quiere decir, ojo, que las tecnologías sean malas. El tema es que cómo las usamos, cuánto las usamos, a qué edad es bueno usarlas, etcétera. ¿Ya? No estoy demonizando porque si no, no podría ni conversar hoy día, ni conocer a María Alejandra y verle su carita, ¿cierto? Hoy día nos sirve, ¿se fijan? Es algo que nos permite comunicarnos en esta jornada. Si no, no podríamos hacerlo. Pero cuando lo usamos en contra de nuestro proceso de aprendizaje y de nuestra salud mental, ahí estamos mal, ¿cierto? Lo primero que se ve es que se altera la función ejecutiva. Dicho en sencillo, tiene que ver con esta función del cerebro, que la función ejecutiva es como el director de orquesta del cerebro. Regula, ¿cierto?, los impulsos, regula cómo yo de alguna manera gestiono mi conducta, etcétera. ¿Se fijan? Entonces, imagínense, el director de orquesta está desregulado, la orquesta entera va a funcionar mal, mal. Por otra parte, neurobiológicamente, que eso sí lo deben haber escuchado, se activa el circuito castigo-recompensa, que está vinculado con la dopamina, ¿cierto? La dopamina, frente a esta estimulación, ¿cierto? Audiovisual, incluso podríamos decir sensorial, todo lo que implica hoy día, todos los avances, ¿cierto?, en la tecnología, hacen que esa dopamina se dispare rápidamente. Cuando uno va a la plaza a jugar con un niño, esa liberación de dopamina es mucho más lenta. Entonces, siempre cuando yo hago talleres con los papás, le digo, no compita con la plaza, no va a poder, porque después que su hijo ya tiene acceso a, a redes sociales y a la pantalla cuando son guaguitos, le va a costar mucho sacarlo de ahí. No compita con algo que no va a poder hacerlo biológicamente. No es porque sea malo, es porque no puede, ¿ya? También hay problemas de autoestima y autoconcepto. Acá también hay una distinción de género. ¿Cómo son las modelos? Toda esta onda fit la han visto, ¿cierto? ¿Para qué les voy a contar yo si lo deben saber? Plataformas que enseñan a las niñas cómo vomitar y que sus padres no se den cuenta. Se van a encontrar de todo en esta gran plaza digital, ¿ya? Que insisto, no es demonizar, sino que usar con criterio, con pensamiento crítico e instalar estas conversaciones en las familias en que ustedes estén trabajando. También hay investigaciones que hablan que se merma el desarrollo cognitivo, porque piensan menos, nos dan más cosas fáciles y cuando no hay ese pensamiento crítico que yo les decía recién, no se pueden elaborar ideas propias. Aparecen problemas conductuales, por algo se ha sacado también los smartphones de las salas de clases, eso no es menor, sino que claramente hay interferencias con los procesos educativos, se genera la atención deficiente, falta de control de la conducta. ¿Para qué les voy a explicar esto? Se retrasa el lenguaje, porque todo el mundo online es con emoji, es con abreviaciones, ¿se fijan? Entonces, de alguna forma, los chicos no saben escribir una carta, son cosas que no saben hacer. Se altera la visión. Algo muy importante, se interfiere el ciclo sueño-vigilia. Piensen si a uno como adulto, cuando duerme menos de las horas que debiese dormir, ¿cómo andamos al día siguiente? ¿Qué le pasa a un niño cuando esto es cotidiano, a un adolescente que está en un proceso de formación muy importante? Ustedes saben que hasta tiene que ver con la hormona del crecimiento. Entonces estamos hablando de cosas que no son menores, ¿ya? También, ¿para qué les voy a decir que se enchueca la postura? Cuando yo hago talleres con los chicos, están todos así jorobados. Empiezo ya, a ver, la postura. Y cada cierto rato les digo, a ver, la postura. Y todos se sientan derechos, porque todo está en chueco ahí con la espalda doblada, porque es la postura de nuestro smartphone, ¿cierto? Quizás ustedes mismos se han pillado haciéndolo, ¿cierto? Y están sentados de mala forma. Y en un chico que está en desarrollo, eso va a ser mucho más complejo. Se incrementa la obesidad y el sobrepeso porque la mayoría de los juegos en línea son sentados, no son moviéndose, ¿cierto? Salvo algunos muy escasos. Se merma el rendimiento escolar, que ya se los dije. Y algo muy importante es que se merma la empatía.
La empatía aparece en la relación presencial. La empatía no aparece en el mundo online. En el mundo online, piensen, ¿quién no se ha peleado? No, que me levante la mano, menos como Américo, que ahora está tan cuestionado, ¿cierto? ¿Quién no se ha peleado en un grupo de WhatsApp? Porque falta, como diría Václavic, tan antiguo pero tan importante, falta la comunicación analógica, ¿cierto? El mundo online se presta para discursos más de odio, decir cosas que no diríamos a la cara, etcétera. Y esto ya se los dije antes, se incrementan cuadros ansiosos y depresivos y a eso le pueden agregar la ideación y el riesgo suicida. ¿Ya? ¿Qué los quiero invitar a hacer? Si fijan, si me quedara en la slide anterior, es como, chuta, ¿qué hacemos con esto? O no hacemos los ciegos sordos mudos como Shakira, pero no, pues la invitación es que seamos promotores de generar estas conversaciones al interior de las familias que atendemos, sobre todo si trabajamos con niños, niñas y adolescentes. Aunque como yo les decía recién, una vez me tocó una pareja, y no estoy hablándoles hace 10 años, hace más años, donde él me decía que el amante de su señora era su smartphone. ¿Se fijan? Porque se acostaba en la cama y se ponía a mirar Instagram. Entonces también yo les diría que si trabajan con adultos, es importante fomentar el autocuidado digital y un buen uso de las redes sociales, ¿ya? Porque terminan minando todas las relaciones interpersonales que se tienen en la presencia, ¿ya? Yo esta pirámide la pillé en un librito online de este autor que se llama Gummer, lo encontré súper bonito porque es como una pirámide alimenticia, pero al revés, ¿cierto? Entonces, cómo debemos como tener moderación con las pantallas y todo lo que le estoy hablando y fomentar en la infancia y en la adolescencia la creatividad, los juegos al aire libre, se fijan, ir a la plaza, todo lo que yo les comentaba recién, ensuciarse, caerse, lo que tanto miedo les da a los padres y madres y cuidadores actuales. A diferencia de todo lo terrible que les mostré recién, pueden ver en su pantalla a la mano derecha todo lo que favorece el juego presencial. ¿Se fijan? Todo lo contrario. Creatividad, empatía, resolución de conflictos, cooperación y pensamiento lateral, que tiene que ver y está ligado con la creatividad también. ¿Se fijan? Entonces pensar soluciones diferentes a los mismos problemas. ¿Ya? Piensen todo lo contrario. El otro día fui a hacer una charla a un colegio, el otro día, como en enero, en diciembre, porque se estaba acabando el año escolar, y una mamá me decía, Vivi, el internet es mágico. Me quería comprar zapatos y me tiraba puras cosas de zapatos. Cáchense esa, po. Estoy hablando del año pasado, 2025. Yo, querida, eso se llama algoritmo. A usted le va a tirar, vean lo que les aparece en su Instagram, hagan el ejercicio y la junté a las mamás, porque la verdad es que es triste, pero seguimos siendo las mamás las que vamos más a las reuniones de apoderados. Ya, entonces la senté, miren lo que aparece en su Instagram. ¿Es distinto? Claro, porque son personas distintas y y esta información que les llega nutre y se enriquecen con esta información grandes compañías. Entonces aquí no es que Internet sea mágico, ¿se fijan? Es que estamos alimentando los bolsillos de grandes empresarios. Entonces, ojo con lo que entregan, ojo con lo que dicen, ojo. Y las señoras me miran con una cara, pero hay que decirlo con amor, con cariño, con respeto, porque estas cosas no las habla nadie. ¿Me explico? Entonces, desde ahí yo les diría, siempre tengo la filosofía también que es sistémica del cambio mínimo o el cambio en escalada, de a poquito, ¿cierto? Si una mamá tenía a su hijo comiendo con el smartphone, que de a poquito empieza a desinstalarlo, ¿cierto? Porque los cambios grandes son mucho más difíciles y no resultan, ¿ya? A menos que tengamos un riesgo ya suicida importante, ¿ya? Si no, es mejor ir de a poquito. Entonces, la línea de investigación que yo les quiero como fomentar en ustedes es que activen en las familias el tener un rol de mediación. Eso Sonia Livingston y su equipo, que son grandes investigadores australianos en el tema, le llaman mediación parental digital activa. ¿Qué quiere decir eso? Que parece más ligado a lo jurídico como mediación. Es que el adulto esté entre medio del aparato tecnológico y ese niño, ¿me entienden? Y esa niña. Que no esté solito o solita viendo algo sin poder entender, comprender, que no esté en riesgo, sino que haya confianza, etcétera. Por eso, el rol de quienes estamos a cargo de infantes y adolescentes es discutir con ellos acerca de los buenos, los malos usos de la tecnología y conocer su mundo digital.
conocer sus preferencias, conocer lo que señalan, conocer su lenguaje, ¿cierto? Yo les contaba, mi hija tiene 12, hace 2 años todo era XD, hoy día es todo estética, después va a ser todo tuliriri, no sé. Y hay que adentrarse en ese mundo digital y saber qué quiere decir una palabra. No dar nada por obvio, porque todo va cambiando. Yo iría con el mundo digital a velocidades mucho más vertiginosas, ¿ya? Si los padres o los adultos a cargo tenemos o desarrollamos esta competencia, se fijan que se produce todo lo contrario de los niños, niñas y adolescentes solos con redes sociales y con pantallas. Sube el pensamiento crítico, proporciona apoyo cognitivo y social, se incrementa la función ejecutiva, emerge con mayor fuerza la memoria de trabajo y también la flexibilidad cognitiva y el control conductual. ¿Se fijan? Si hablamos de estos temas, podemos ir generando estos cambios en las infancias, ¿ya? ¿Y cómo se logra eso? Con la confianza. Y como la mayoría de los que están aquí, yo me imagino que somos colegas, sabemos que la confianza se construye desde que nuestros niños, niñas son bebés, ¿cierto? Entonces, de a poco ir hablando del tema. Si me dicen, mamá, ¿qué es un smartphone? ¿Para qué sirve para comunicarse? Siendo un ejemplo yo de mamá, ¿de quién eres amigo en Instagram? De la gente que yo conozco, no comparto todo, no paso pegada 24/7, ¿se fijan? Entonces también pasa por mi propio autocuidado digital como adulto, ¿ya? Y si ahí sentimos que hay una falla, primero apretar ese botón, ¿ya? Sonia Livingston y su equipo de investigación describió, hay otras formas de describir, pero por tiempo les voy a comentar esta porque las otras son bastante parecidas, que hay 4 formas de mediación parental digital, ¿ya? Ella aboga por la activa, que es hablar de estos temas y ojo, no hay que ser amigo de los hijos. Eso es un gran error que ha tenido que ver con malas lecturas de todo lo que tiene que ver con crianza positiva, ¿cierto? Porque una cosa es ser bien tratante con nuestros hijos e hijas y otra cosa es no poner ningún límite. No somos amigos de nuestros hijos e hijas, los tenemos que guiar. Así como nuestra mamá nos enseñó que cruzar con luz roja era malo y nos podían atropellar, lo mismo, tenemos que hablar de estos temas con nuestros hijos o no van a saber qué hacer. Me doy a entender, ¿cierto? Con respeto, con cariño, pero nosotros tenemos que guiarlos, no dejarlos solos en el mundo online, ¿ya? También está demostrado que seguirse en línea no predice autocuidado digital. Ojo con eso. Las mamás les van a decir, yo lo sigo en Instagram y sé todo lo que publica. Probablemente ese chico tiene más de una cuenta. Ya se lo digo al tiro. Entonces, el seguirse en línea no garantiza cuidado digital. Hay otras familias que usan mediación restrictiva, que es en esta casa nadie tiene smartphone, ¿ya? Ojo con eso también. Eso sirve hasta los 5 o 6 años cuando son pequeñitos, pero después va a ser imposible. Entonces ahí hay que de a poquito instalar dispositivos de a poquito. Primero la tele, después la tablet y después el celular. Y ojalá un celular primero sin redes sociales y después con redes sociales. Otro tipo de mediación es cortar todo, cortar internet en la casa. A veces los papás lo hacen como medida desesperada, pero eso tampoco sirve. Y el último estilo es como este de investigador privado. Ah, yo le reviso el celular todas las noches o veo las pestañas en las que se metió. Falso, porque en el fondo los chicos saben mucho cómo borrar las pestañas, saben cómo eliminar mensajes en sus WhatsApp, etcétera. ¿Ya? Entonces, se fijan, los 3 primeros que no están basados en la confianza pueden generar una falsa seguridad. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Si no, me preguntan después, ¿ya? Porque como son temas que a mí me ocupan y me gustan harto, de repente me embalo hablando y Adrián lo sabe, ¿ya? ¿Qué les digo yo? Ustedes como colegas que trabajan, ojalá para mí desde la visión sistémica, siempre que trabajen con padres o con familias, traten de promover entonces una parentalidad digital. Hoy día ser papá, mamá, cuidador principal, no basta con serlo en el mundo presencial. Hay que serlo en el mundo digital y hay que aprender porque no nacimos sabiendo aquello, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero? La presencialidad, la confianza, ¿cierto? Ir hablando de estos temas,
ir entregando más permisos en la medida que nuestros hijos vayan creciendo, pero también poniéndonos de acuerdo con las otras personas que están a cargo de la crianza de mi hijo o de mi hija. Si es así una abuelita, una nana, ¿cierto? Y ojalá no ser investigador privado. Esto es lo mismo que hace algunos años se hablaba con la sexualidad o con las drogas. Si le hablamos de sexualidad no es que lo estemos adelantando, o si hablamos de las drogas no lo vamos a adelantar. Lo que sí vamos a prevenir y vamos a saber que cuando le muestren, por ejemplo, un video pornográfico nos va a contar. ¿Me hago entender? Entonces es muy importante que sepa que puede recurrir a sus padres o cuidadores para hablar de estos temas que son complejos. ¿Ya? La progresividad, ¿cierto? Que está ligada a la presencialidad, porque tiene que ver con la edad de nuestro hijo o hija o quienes están a cargo en la familia con la que trabajemos como terapeuta y también que a medida que los chicos y chicas vayan avanzando en su desarrollo vital y vayan aceptando también de buena manera las regulaciones que vamos poniendo en nuestros hogares, podemos ir siendo más flexibles en el uso de la tecnología. ¿Me siguen? Entonces también tiene que ver con esta idea de me gano el derecho de que mi mamá confíe en lo que estoy revisando porque ella sabe que si es algo inadecuado yo le voy a comentar, ¿ya? Por ejemplo. Y permisibilidad. Esto es súper importante en la medida de que son más grandes, ¿cierto? Consensuar directrices familiares donde los chicos y chicas también tengan este principio tan importante en la Convención de los Derechos del Niño, autonomía progresiva, ¿cierto? Que se sientan que también son parte de esta conversación y que pueden plantear sus ideas. Pero como vivimos en democracia, los chicos la pueden plantear, pero finalmente vamos a tener que negociar, ¿cierto? Probablemente María Alejandra, perdona, pero es la única que tiene la cámara apagada. Pero si la María Alejandra está atendiendo a un adolescente y la mamá te dice, oye, este niño quiere ver 8 horas de internet, ya, pero negocie, pues, ¿me entiende María Alejandra? ¿Quién manda aquí? Ya, tenemos que hacer democracia en esta familia. Ya, él quiere ver 8, usted quiere que vea una. ¿Por qué no conversan? ¿Se fijan cómo lo van instalando, etcétera? Entonces el chico también siente que fue escuchado en, en esto que estaba planteando y que también en la medida de que es eso que él propone no hace que baje su rendimiento escolar, no deja de hacer deporte, se fijan, sigue yendo a scout e inventando, su mamá o su papá pueden ir ampliando estos momentos en que esté presente en el mundo online. ¿Ya? Entonces, en la medida, como yo les decía recién, que es lo que sale acá abejito, que haya responsabilidad y se cumpla lo que se estableció mancomunadamente, estas reglas también son flexibles. ¿Ya? Para ir cerrando con algunas ideas concretas, para también darles espacio a ustedes para escucharles, ¿cierto? Y ser respetuosa con lo que les comenté recién. ¿Qué me gustaría que pudieran llevarse de esta conversación? Porque insisto que es un pincelazo de mucha información que hay al respecto. ¿Cómo yo puedo promover esta mediación digital parental activa con las familias que atienda en mi rol de psicólogo o psicóloga? Y a su vez, entonces, fomentar, como hablamos en un inicio, este autocuidado digital, ¿ya? Primero, en la medida de lo posible, de 0 a 5 años, no exponer a nuestros niños y niñas a redes sociales, menos a pantallas. Si alguien le dice, pucha, quiero llevarlo al cine, maravilloso, porque esa es una experiencia colectiva. ¿Se fijan? ¿Quién no se acuerda los que somos mamás o papás cuando llevamos por primera vez a nuestro hijo al cine? Que a veces se paseaban, iban adelante, se sentaban en la escalera. Se fijan que es una experiencia interactiva distinta y va a ocupar un pedazo del día en la vida de un niño o niña y además que estamos presentes como adultos, que es muy distinto dejarlo con la smartphone viendo lo que quiera, ¿ya? De 5 años en adelante, ¿cierto? Promover estas ideas que yo les he explicado de que tienen que ver con promover que los adultos cuidadores medien la relación que los niños, niñas y adolescentes tienen con la tecnología. Y eso implica varias cosas, ¿cierto? En primer lugar, saber que esto es nuevo, saber que no nacimos muchas y muchos de nosotros con un smartphone en la mano y que por tanto no tenemos que tener miedo a no saber, a aprender, a saber que hoy día lo sé, pero mañana no, que así como las palabras cambian, los monitos animados que ven, los juegos que juegan, todo va también variando porque el mundo online, insisto, es muy vertiginoso, ¿ya? Lo segundo, lo que yo les decía hace un ratito, transmitir esta idea de que los padres, madres y cuidadores principales somos guías,
no somos amigos de nuestros hijos. La confianza no es sinónimo de amistad, ¿ya? Tenemos que entonces resguardar momentos sin pantallas. Tenemos que leer con ellos, tenemos que jugar con ellos cuando son pequeños, cuando son más grandes podemos conversar con ellos, podemos hacer cosas que les gusten hacer, ¿cierto? Desde escalar, hacer deporte, leer un libro, ir al cine, ¿se fijan? Hacer actividades que promuevan conversaciones en familia, ¿ya? Y de tal forma que demos un espacio progresivo al uso de pantallas y dejando las redes sociales al final, como se los mencioné recién, ¿ya? Otro punto que me parece central es la coparentalidad digital. En muchos hogares, y yo he visto hasta juezas, magistrados, perdón, de menores, que la solución que buscan para mantener el contacto directo y regular con la parte con la que no se vive es regálele un smartphone. No, ¿ya? Hay muchas maneras de comunicarse con su hijo cuando no se vive con él. No, por favor, no den esa sugerencia, ¿cierto? Incluso teléfonos hoy día sin redes sociales. Yo les estoy hablando de verdad de casos de niños de 5 años que la magistrado ha dicho que le compren un smartphone, ya la semana pasada. Entonces, desde ahí, ojo con eso. Y también dar el ejemplo, y tratar de ponerse de acuerdo con el papá y con todos los adultos que crían al niño. También me ha pasado que los papás están de acuerdo, aunque estén separados, y la abuelita le regaló un smartphone a los 8 años. ¿Se fijan? ¿Y qué hizo ahí? Desautorizó a la familia y a veces, como dice el Chavo del Ocho, sin querer queriendo. No de mala intención, sino que nadie consideró que era importante hablar con esa abuelita que cuida a los hijos cuando los papás están trabajando fuera de casa. ¿Me siguen? Entonces, es muy importante coordinarse. Nadie puede criar solo nunca, ni menos en estos tiempos donde hay tantas cosas emergentes nuevas. Lo cuarto, promover que las familias conozcan a los amigos de los hijos, ¿ya? Que los inviten a la casa, que los inviten a jugar. Incluso podemos ser medias brujas, como que los inviten sin smartphone. ¿Sí? ¿Se fijan? Que yo soy acá la bruja de las pantallas, no me importa. Pero como mi hija no tiene smartphone y está en séptimo básico, somos varias brujas. Eso ayuda un montón, ¿se fijan? No es la única que no tiene smartphone en su curso y tiene 12 años. Entonces hay muchos mitos de repente. Les dicen, María Alejandra, me voy a quedar out. Y tú te pones a investigar y no es la única. Entonces, ojo con eso, ya porque van a tratar de salirse con la suya, y nos vamos a dar cuenta que no es tan cierto. Conocer a los papás o los cuidadores principales de los amigos de nuestros hijos. Se fijan que ahí la pega es más fácil porque podemos ponernos de acuerdo. Y por tanto no va a ser la mamá de la Amanda, en mi caso la mala, sino que somos varias malas y ojalá varios malos también, porque las que más controlan las pantallas, ¿quiénes somos? Las mujeres. Brecha de género, antes se los dije también. ¿Ya? Hacer actividades al aire libre, conversar, pintar, escuchar música. Se fijan, hay tantas cosas que podemos hacer con los niños y niñas y dejar que se aburran. Piensen cuando uno era chico, ¿cierto? Yo creo que yo, al igual que muchas y muchos de ustedes, no nací con un smartphone en la mano, ¿cierto? Ni mucho menos. ¿Qué hacía uno cuando se aburría? Creaba, inventaba juegos. Si no dejamos que los niños se aburran, no va a haber tiempo para la creatividad, ¿ya? Así que ojo también con esta como cosa, como cultura actual de entretención, siempre de los padres a los hijos, estamos mal, ¿ya? Séptimo, no tener miedo de cometer errores y pedir disculpas. Yo me puedo equivocar y puedo pedir disculpas si me equivoqué. Ahí, como estoy de tiempo, estoy bien. Solo una anécdota. Una vez mi hija, cuando tenía, no sé, 8 años, me preguntó, mamá, ¿quién te gustaba cuando tú eras joven de artista? Yo dije, Madonna. Entonces ella me dijo, ¿y cómo la vemos como está ahora? Y a mí tuve la pésima idea de buscar un video de Madonna de ahora. Ahora Madonna está guapa como estaba hace algún tiempo atrás. ¿Se acuerdan? Que estaba con la cara así estirada. Parecía de verdad, me mandan en un video súper erótico. Y yo dije, no, ¿por qué mostré esto? Qué terrible. Y mi hija me quedó mirando y me dice, mamá, ¿qué le pasó, pobrecita? Y era tan linda, porque antes yo le había mostrado Like a Virgin. Entonces me dijo, ¿qué le pasó? Y yo, chuta, ¿cómo salgo de esta? Pucha, hija, perdona. Pero también siempre ver un error como una posibilidad. Se fijan así como, ya, ¿qué puedo sacar de esto? Ya, empezamos a hablar de las operaciones, de la gente que se fijan cirugía estética, no sé.
Y también hablar un poco del, porque no entendió nada de la sexualidad y también tuve que instalar temas de esa índole, ¿se fijan? Entonces, que nos vamos a equivocar, sí. Y probablemente lo hagamos como me pasó a mí humildemente, no con intención, sino que lo que menos quería yo era mostrar lo que terminó viendo. Y eso también es importante que si les pasa a las familias que ustedes atiendan, les den también como les digan que eso es muy normal, que les va a pasar y que también los errores son parte, uno los puede tomar como oportunidades de conversación de otros temas que surjan a partir de esas circunstancias. ¿Ya? Aquí me faltó la U, pero tiene que ver con fomentar la confianza. Acuérdense que si fomento la confianza de que me pueden contar cosas, ojo, no a los terapeutas, no suplamos el rol de los papás, sino que a los papás o a los cuidadores principales aparece el autocuidado digital. Está súper estudiado que los chicos y chicas que sienten que hay una base segura, incluso en la adolescencia, donde pueden contar las cosas que les pasan en redes sociales, tienen mucho más autocuidado digital y además recurren a sus padres cuando les ocurren situaciones conflictivas en el mundo digital. Entonces, a diferencia de lo que uno podría pensar, incluso en la adolescencia, cuando la confianza se instala desde pequeños, les cuentan cuando les ha pasado algo malo en el mundo digital, ¿ya? Noveno, que yo les diría que es de las cosas más complicadas. Cuando las mamás dicen, ¿cómo hago que mi hijo lea? Ustedes le pueden preguntar, ¿y usted lee? Y ahí van a cachar que nadie lee nada en Chile porque los libros además son mega caros. Pero ahí es muy importante, si quiero fomentar un proceso de lectoescritura en un niño o niño adolescente, tengo que partir leyendo yo, ¿ya? Lamentablemente ahí tenemos una brecha socioeconómica. Los libros sabemos que en Chile son muy caros, ¿cierto? Pero si un niño no tiene libros en la casa, o la mamá no la va a la biblioteca, o el papá, o quien lo cuide, poco y nada va a poder hacer para mejorar ese proceso, ¿ya? Y algo muy importante es la alianza con la escuela, ¿ya? Si la escuela dice no al smartphone, tengo que hacerle caso, hay mamás que se saltan la regla. Incluso me contaba un profesor el otro día, la mamá lo llama cada rato y el niño no se puede concentrar en clase, ¿se fijan? Entonces uno se pregunta, ¿quién estará más desregulado? ¿El niño que tiene TEA en este caso o la mamá que no puede estar una hora sin llamarlo por teléfono? Entonces también que ojalá fomentar confianza con los sistemas digitales. En nuestra época, si nos pasaba algo, había un teléfono en dirección y llamaban a los teléfonos de casa o de trabajo a los padres, ¿cierto? Y nadie se pasó algo muy grave. Entonces, el no temer a esas prácticas, pucha que es importante, ¿ya? Y para ir cerrando, estas son algunas consideraciones que yo les puse tomando en cuenta distintas investigaciones súper actuales, como les presenté, de distintos países, pero lo que se dice en general, ya, hay personas que son más, podríamos decir, rigurosas en el rango etario y otras más flexibles, ¿ya? Pero en general se dice que de 5 a 12 años un niño o niña no debiese ver más de una, ojalá una hora, máximo dos, diarias de uso recreativo de redes sociales o de smartphones, ¿se fijan? O de pantallas. Una hora, nuestros niños ven alrededor de siete, para que se hagan una idea. Y en vacación, imagínense lo que puede ser eso, ¿ya? Entonces, una hora. De hecho, hay mamás, por ejemplo, papás o familias que me han dicho, Vivi, en la semana es una hora y el fin de semana es dos, por ejemplo. Eso puede ser también, ¿me entienden? Ahí también depende de cada familia, de cada persona, pero ojalá que no abarque todo el tiempo libre. ¿Se fijan? Que abarque una parte de su jornada de entretención. Que la entretención no esté solo circunscrita a estar jugando en línea o a estar en el fondo conectada a Instagram, etcétera. No les traje muchas otras más cosas que les podía traer, que les traigo en el diplomado, ¿cierto, Adrián? Pero en el fondo, por ejemplo, los niños acceden más a juegos en línea y las niñas más a Instagram. ¿Se fijan? Los temas de sobrepeso y obesidad afectan más a las niñas. O sea, hay muchas dimensiones de género que ustedes pueden percibir desde los estudios que han tenido en psicología, pero que se van reproduciendo a pesar de todos los avances en género, ¿ya? Y en esto sí que yo les diría hay bastante consenso a nivel de los investigadores. No comprar smartphone antes de los 13, 14, 15 o 16 ya. Si se fijan, lo mínimo mínimo que dice un autor es 13 y lo máximo es 16, ¿ya? Pero tiene que ver con alguna edad donde haya una mínima regulación cerebral
que incluso hoy día se habla que ni a los 23 los chicos han alcanzado, se fijan, un desarrollo, podríamos decir, cerebral que les permita la autorregulación. De hecho, tenemos muchos adultos desregulados en el momento presente. Tenemos tantas guerras que podríamos dar ejemplos bien, podríamos decir, paradigmáticos de desregulación. Pero de alguna forma, lo ideal es retrasar la entrega de un smartphone. Y como yo les decía recién, televisión primero, tablet después y smartphone al final, ¿ya? Y también por ahí si les queda una duda, es distinto un aparato tecnológico recreativo que una plataforma educativa. O por ejemplo, Florencia, si, no sé, pues una mamá te dice, y si vemos un video de YouTube para enseñarle a matemática, eso es un uso educativo. Y eso es distinto porque está la mamá al lado o el papá al lado, ¿me entienden? Entonces, es distinto un uso educativo que un uso recreativo. Y es distinto un uso, por ejemplo, encerrado en la pieza y con incluso audífonos, que alguien que esté usando y viendo su TikTok al lado de su mamá o su papá. Porque eso quiere decir que hay confianza para verlo al lado, ¿me entienden? Entonces, todas esas cosas son señales que son súper importantes a tener presente, ¿ya? Como les digo, esto es súper mega condensado. Solo para cerrar, me encanta esta frase de Benedetti que dice, cuando creía saber todas las respuestas, me cambiaron las preguntas, porque quizás, Adrián sabe, yo cada vez que hago una charla, una presentación, voy agregando papers nuevos, van cambiando algunos ejemplos, porque la verdad es que esto cambia a velocidades muy vertiginosas. Les dejé ahí para cerrar, ¿cierto? Mis links, yo tengo esos links de Facebook y de Instagram que son abiertos, donde hay charlas, material. El año pasado publiqué un libro, el año pasado, antepasado en la Feria del Libro, ese libro se puede adquirir, que trae miles de ejemplos, es bien útil para los papás, ahí se los puedo también pasar en el chat después. Y en YouTube también hay varias cápsulas, porque la verdad es que yo soy bien como generosa con mi material, porque creo que el conocimiento hay que divulgarlo, sobre todo la divulgación científica en estas materias es muy importante. Así que ojalá, colegas, para cerrar, los y las invito, aquí está la bibliografía que como ven es mucha y bien actualizada, pero los invito a no dejar pasar esto, ¿cierto? Yo creo que hoy día si somos terapeutas familiares o sistémicos o incluso terapeutas de niños, niñas y adolescentes y hasta adultos, tenemos que conocer y autorregular y regular a la gente, ayudarla a regularse en el mundo presencial, pero con mucho más ahínco en el mundo online, donde proliferan discursos de odio y todas las cosas que yo les he hablado recién. ¿Ya? Eso de mi parte, Adrián, así que quedo atenta Bueno, a sus preguntas. oye, sí, Viviana, no, está buenísimo. Hay mucha información en lo que tú dices y mucha actualidad también, que es las grandes preguntas, ¿qué hacemos? Y cómo ponemos límite y cómo vamos funcionando, en fin. Oye, te voy a leer tengo una pregunta acá que dejó Catalina, por ejemplo, dice, si bien se recomienda el uso del celular desde los 13, ¿no sería también perjudicial que se use a esa edad en plena adolescencia? O al menos esa es mi percepción, dice Catalina. No sé si tú le puedes como también apoyar un poco en eso, ¿no? Sí, Catalina, si estás por ahí, Sí. ¿cómo estáis, Catalina? Sí, pues por supuesto que sí, porque en el fondo yo estaba hablando como mundo ideal, mundo real. Mundo ideal 16, pero yo les dije la entrega de smartphone en Chile, acuérdense, 9, 8,9. Entonces te fijas que si le dices a un papá en Chile que a los 16 te va a mirar con cara de que estás mal. Entonces yo soy más de la idea de progresivamente instalemos esto, porque si me preguntas lo ideal, sí, sería mayor de 16, pero insisto que en Chile como la precocidad es tanta, yo prefiero que tengan discursos realistas, ¿me explico? Porque va a ser mucho menos dañino que lo entreguen a los 13 que a los 8. ¿Me siguen la lógica? Entonces, con eso tiene que ver, y porque probablemente a los 16, Catalina, en el curso de ese niño de verdad todos van a tener smartphone. Ya, sí, estoy segura, te lo doy firmado, ¿ya? Así que desde ahí va a ser mucho más difícil si le das esa tarea a una mamá porque te va a decir, pero ¿cómo, Catalina? Es como que usted vive en otro planeta. Entonces, es mucho más fácil que manejes estas cifras para que sepas que el promedio en Chile es 8,9. Y probablemente en el próximo Kids Online sea 8 o 7,9. ¿Ya? Buena, buena. Bueno, yo creo que uno de los llamados más importantes, como dijiste tú, es a actualizarse, a aprender, a leer, a tener información respectiva y lo más importante, que es lo que más nos cuesta a los adultos, ser coherente también. Yo creo que eso es muy importante.
no sé, pues de repente como que exigimos que lean, como dices tú, pero no, nosotros no leemos, o le decimos que deje el celular y nosotros nos ponemos a ver tele o nos ponemos con el celular también. Entonces, yo creo que eso es importante también darse cuenta. Entiendo también que no se puede quitar el teléfono, pero sí se puede como de alguna manera administrar en ciertos tiempos, en ciertos momentos, por ejemplo, no sé, a la hora del almuerzo, no usar el teléfono, qué sé yo, no sé, pero también uno también tiene que hacerlo, porque los chicos ven todo eso y también van sacando, ¿no es cierto?, la foto a este ejemplo, ¿verdad? Absolutamente, Adrián. Mira, ahora que lo dijiste, no lo tengo al final, lo voy a agregar. Pero se lo puse de ejemplo, pero no lo noté. Pero el horario de las comidas es fundamental. Hay que tener Sí. espacios libres de tecnología. Y uno de esos es la Mm, alimentación. Cuando se come en familia, que todos hablemos de nuestro día. Y si eso no lo empezamos a hacer desde que son chiquitos, cuando ya son adolescentes se van a parar y se van a ir y no te van a hablar nada. Así que al menos exactamente, haya esa media hora para estar sin smartphone y eso implica uno no tenerlo en la mano. Y eso yo te diría que exactamente. lo que más les cuesta a los adultos, de todas maneras. Sí, sí. Personalmente yo hablo de mi caso, de que yo, claro, yo cuando me siento al almuerzo, aunque suene el teléfono, no lo contesto y lo pongo en silencio a propósito para que no genere tampoco esta angustia de ir a ver qué pasó, quién escribió, qué sonó la campanita, qué sé yo, y dejar ese espacio justamente para compartir en familia, que es tan poquito el tiempo que uno tiene de repente para compartir, que yo creo que son momentos muy, muy valiosos que no tenemos que dejar que mueran, ¿me entendés? No tenemos que dejar que mueran, porque nos acostumbramos de repente a estar más solos por tiempo, porque no podemos compartir con nuestros hijos, nosotros mismos como adultos a veces estamos en otra ciudad y almorzamos y vemos el teléfono, qué sé yo, pero cuando estemos con ellos, como respetar ese momento que yo creo que es muy valioso. Así que está bueno que tú sigas siendo como influyente en esta información. No, gracias Adrián, al contrario. Y también tú apuntaste algo súper importante. De repente les va a pasar con familias migrantes que quieren hablar Mm, con, por ejemplo, sus seres queridos en otro país y le dicen, y pucha, si mi hijo de 3 años habla con la abuelita en la tarde 1 hora, maravilloso, pues, porque ahí es un Zoom o una videollamada que vincula. Se fijan que tiene mucho que ver con el uso que se le da. Por eso no hay que demonizar exactamente. la tecnología, sino para qué se usa. Si es por la ¿Para qué se abuelita que usa? vive en otro país, maravilloso, porque en el fondo van a poder conectarse con un ser querido que por distintas circunstancias está lejos. Está lejos, justamente. Bueno, oye, Viviana, ya es tarde y te agradezco muchísimo. Estás desde las 7 de la tarde ahí con nosotros. Muy feliz de que seas parte de este postítulo de terapia sistémica breve, que les recuerdo a todos, el 1 de abril comienza. Nos quedan 8 cupos disponibles. Así que los que interesados les vamos a estar enviando igual a toda la información. Van a poder ver también esta grabación nuevamente en nuestro canal para que la puedan tener, porque es una información sumamente valiosísima, actual, de la mano de Viviana, que sé que sabe mucho, que le apasiona mucho este tema también y creo que hay que hacer como caso a esa información porque creo que es muy valiosa y aprender a poder incorporarla y ser coherente. Así que muchísimas gracias, Viviana, también para ti y a todos los presentes y vamos a estar entonces en contacto para próximas ocasiones que tengamos también de clases magistrales. Así que eso, te mando un abrazo muy, muy grande para ti. Súper, muchas gracias a todos y todas y muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, cuídate. Un abrazo grande, que tengan todos buenas noches. Gracias. Chao, chao.